Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que ilumina la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta reinterpretación se basa en un relato tradicional tal como se presenta en Ifism, The Complete Work of Orunmila, de Mr. C. Osamaro Ibie. La narración y el comentario de esta presentación son originales de IFA Stories. Narrativa cinemática de IFA Stories. Las primeras obras terrenales de Ehiobe. Odú. Ehiobe. Antes de que las primeras grandes obras de Ehiobe fueran conocidas abiertamente entre la gente, el destino ya se movía en silencio a su alrededor. Antes del milagro, hubo colocación. Antes de la manifestación pública, existía el lugar al que tenía que ser llevado. En aquel tiempo, el cielo y la tierra no estaban separados el uno del otro. Se encontraban en Ojá Ajigbomocón, el único mercado que existía entonces, donde el intercambio no se limitaba solo a bienes, sino que también incluía habilidad, arte, tecnología y adivinación. En ese mundo, el conocimiento sagrado ya pertenecía a la vida pública, y fue a ese mundo al que Ehiobe fue llevado. Aunque ya había hecho muchas cosas misteriosas mientras crecía, la primera gran fase pública de sus obras aún no se había desplegado. Entonces, a la edad de 15 años, su madre lo llevó a Ojá Ajigbomocón. Ese viaje no fue un movimiento común. Marcó el comienzo de su entrada en el ámbito público donde más tarde tendrían lugar sus actos. Fue el cruce de la promesa oculta hacia la acción visible, el comienzo silencioso de un destino que estaba a punto de ser revelado. Pero antes incluso de que llegaran al mercado, la obra del viaje ya había comenzado. En el camino, Ehiobe se encontró con una mujer y la detuvo. Le dijo que ella tenía un problema. Antes de que pudiera empezar a explicarse, él le dijo que no hablara, porque ya conocía el asunto mejor que ella misma. Entonces le dijo claramente lo que ella llevaba. Había estado embarazada durante 3 años, y sin embargo, el embarazo no se había desarrollado. Eso no fue una suposición, ni un accidente. Fue revelación. Ehiobe le indicó que hiciera sacrificio con 16 caracoles, una gallina, una paloma, 5 nueces de cola de risa y miel. También le indicó que usara un chivo, acara y eco para hacer sacrificio a Esu. La mujer llevó los materiales requeridos y el sacrificio fue realizado. Después de esto, Ehiobe le dijo que su problema había llegado a su fin. Sin embargo, no permitió que el asunto terminara solo con un alivio inmediato. Le indicó que, después de haber dado a luz sin peligro, debía traer una pequeña boa para ofrecer acción de gracias a Orunmila. La serpiente se llamaba Oka en Yorubá y Arumuotan en Bini. Debía añadir un caracol y cualquier otra cosa que pudiera costear. De esta manera, la historia dejó claro que la bendición recibida mediante sacrificio debía completarse mediante gratitud. Lo que había comenzado como una aflicción oculta, ahora había pasado a una corrección sagrada. Pero la corrección todavía requería acción de gracias para poder completarse. Entonces Ehiobe continuó su camino. La siguiente persona que encontró fue un lisiado llamado Aro. Ehiobe le dijo que tenía un problema, pero Aro respondió que no tenía ningún problema y que era Ehiobe quien sí lo tenía. Después de esto, Ehiobe encontró a un hombre ciego y le preguntó si tenía un problema. El hombre ciego también respondió que no tenía ningún problema en absoluto. Así que ambos hombres permanecían dentro de la misma condición. Su sufrimiento era real, pero ambos lo negaban.
Entonces Ejiobe sacó su uroque y lo señaló hacia las manos y las piernas de Aro. De inmediato, Aro se levantó y comenzó a caminar. En ese momento, Aro entendió que no estaba tratando con un muchacho común, sino con un sacerdote. Se arrodilló para agradecer a Ejiobe por curar la deformidad con la que había nacido. Luego Ejiobe extendió su uroque hacia los ojos del hombre ciego, e inmediatamente el hombre recuperó la vista. Se llenó de alegría. En ambos casos, el uroque estuvo en el centro de la intervención, pero una vez más, Ejiobe no dejó el asunto solamente al nivel del asombro. Después de sanar a Aro, le indicó que fuera y sirviera a Orunmila. Le advirtió que no ocultara sus problemas en el futuro, porque uno no sabe cuándo Dios responderá a la oración. Y dijo además que si una persona ocultaba una dolencia, esa dolencia enterraría al que la padecía en la tierra. También le dio instrucción al hombre ciego, diciéndole que se convirtiera en seguidor de Orunmila, para que sus dificultades con la humanidad se redujeran. También le dijo que cuando llegara a casa, debía atender a su cabeza con un gallo. Así, la intervención no terminó solo en un cambio corporal, se movió hacia el servicio, la advertencia, la obediencia y el alineamiento. Después de estas cosas, Ejiobe finalmente llegó al mercado. Y esto es lo que sella la historia con dignidad. Había realizado estos milagros sin pedir a los beneficiarios ninguna recompensa. Las curaciones no fueron tratadas como comercio. Lo que quedó fue restauración, advertencia y el ordenamiento de la vida después de que la ayuda había sido recibida. Vistos en conjunto, estos acontecimientos no son maravillas dispersas, sino una sola enseñanza continua. Primero, la figura destinada es llevada al lugar donde su obra debe comenzar. Allí, lo que estaba oculto sale a la luz. El sacrificio es señalado con precisión y el alivio llega bajo orden sagrado. Después, la gratitud se vuelve necesaria para completar la bendición recibida. La negación es desenmascarada y la sanación no termina en el milagro mismo, sino que conduce al servicio, a la advertencia y a la obediencia. Esta es la ley que la historia deja atrás. El poder sagrado no se revela solo cambiando condiciones visibles. Se revela al devolver la vida a su orden correcto. Una carga oculta debe ser enfrentada con verdad. Una corrección recibida mediante sacrificio debe ser respondida con gratitud. Una vida sanada no debe volver al ocultamiento, sino que debe ser llevada al alineamiento con la instrucción divina. Así fue como comenzaron las primeras obras terrenales de Ejiobe.